Esto es El Círculo Beatle. Música, información, anécdotas, datos y mucha bitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Círculo Beatle. Es viernes, son las 8 de la noche y es tiempo de hablar de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Y antes de pasar al tema, déjenme darles las redes sociales, les voy a dar las páginas. Se encuentran en www.elcirculobeatle.com, que es donde escribimos los textos que tienen que ver con música. Entren y van a encontrar un texto que les va a agradar. Se toman su cafecito leyéndolo y van a disfrutar este sitio. También tenemos www.sbs.online, que es seguramente donde nos están escuchando en este momento, aquí en SBS Radio. Ahí también van a encontrar, aparte de las biografías de los autores y la gente que colabora en SBS Corporativo, también van a encontrar los servicios que ofrecemos para todos ustedes. Y también chequen, ahí vienen las redes sociales, porque en este momento se me barre las redes sociales, no me las puso el ingeniero, pero ahí entren y ahí chequen las redes sociales que tenemos para todos ustedes. Y antes de pasar al tema, déjenme saludar a Tere Chacón, que aquí nos acompaña, como siempre, en este programa de El Círculo Beatle. Tere. Hola Arturo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Marco, ¿cómo estás? Qué gusto amigos estar con ustedes nuevamente aquí en su programa, en su emisión, El Círculo Beatle. Y paso también, como siempre digo, los micrófonos a Marco Antonio Brito para que nos dé un saludo. Marco. Gracias, Arturo, te lo recibo con mucho gusto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa en qué latitud o en qué longitud nos estés escuchando a lo largo de este globo terráqueo, aquí está el Círculo Beatle, aquí está Tere Chacón, la jefa bitlera, está Arturo, experto en el tema, y está tu servidor para platicar de esos temas bitleros que solamente aquí vas a escuchar. Los vas a escuchar bien documentados, bien investigados y expuestos de una manera divertida. Arturo. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Marco. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de esos famosos deep cuts, de esos, como siempre lo digo, corte profundo, así se llama un programa que por ahí sale en SBS Radio. Estos deep cuts que vienen dentro de la discografía de The Beatles, que siempre por ahí vamos olvidando. Y después ni recordamos, es más, ni siquiera los programadores de radio recuerdan estas canciones, así que se van olvidando y son grandes canciones dentro de grandes álbumes del grupo, pero finalmente cuando se hace toda esta recopilación de canciones, van quedando atrás, se van olvidando, nadie después las recuerda. Yo, antes de pasar el micrófono a Tere, déjenme recordarles que yo cuando veía la discografía Beatle y veía la discografía norteamericana, veía canciones que decía, bueno, ¿y esta cuál es? ¿No? Y se supone que ya después investigaba cuál era porque pues yo no recuerdo porque la había escuchado, quizá venía dentro de algún disco, pero como siempre nos brincamos a los grandes éxitos, estos temas van quedando atrás, van quedando olvidados, tan olvidados como les digo, hay estaciones de radio que ni siquiera se acuerdan de ellas, a menos que sean especializadas, como este programa, que recordamos estos grandes temas que están dentro de estos álbumes. Así que estos cortes profundos, estos deep cuts, vamos a recordar varios de ellos en este programa y le paso la palabra a Tere Chaco. Tere. Gracias Arturo. Miren, creo que es importante recordar que en los 60s, cuando las estaciones de radio empezaron a recibir toda esta música de The Beatles, es importante recordar que el derecho de transmisión de las canciones bitleras era carísimo. A la fecha lo sigue siendo. Entonces fue decisión de cada programador, de cada estación, decidir qué canciones del Cuarteto de Liverpool se iban a comprar para poder tener el derecho de transmitirlas. Y claro, como el precio era elevadísimo, pues se dedicaron, por lo menos aquí en la Ciudad de México, las estaciones que cubrían a The Beatles y tenían programas, algunas de ellas 2 veces al día, inclusive a repetir las 70 canciones, 60 canciones que sí pudieron adquirir, y con eso hicieron un daño a la bitlemanía, un daño que, claro,
no es demasiado grave, porque está en cada uno de nosotros buscar, ser curioso, sentir curiosidad por esas canciones de la discografía oficial que no conocíamos, escucharlas, disfrutarlas. Creo que básicamente esto ha sido la causa de que muchas de las grandes canciones de The Beatles no son conocidas. Y bueno, pues para eso es este programa. Y si les parece bien, voy a empezar yo con la primera de ellas, de las 18 que hemos seleccionado para esta emisión. Y esta es la fabulosa Old Brown Shoe, una canción, como ustedes lo saben, de George Harrison, grabada en febrero y en abril del 69, y en la cual participaron los 4 Beatles. George, por supuesto, en la voz, y en la guitarra, y en el órgano. John Lennon en los coros y en el piano. Raro, porque a John no le gustaba participar en las grabaciones de George, y eso lo vamos a ver en varias canciones que vamos a presentar a lo largo de este programa. Paul McCartney en coros y por supuesto el bajo, y Ringo Starr. Y bueno, pues el gran atributo de Old Brown Shoe, Marco, Arturo, es que fue el lado B de una canción que fue muy popular, por lo menos aquí en México, The Ballad of John and Yoko, la balada de John y Yoko. Y bueno, pues esto, el ser parte de un sencillo, pues hizo que varias personas se perdieran la oportunidad de gozar esta maravilla de Harrison. Mira, sí, sin duda, y aprovecho para saludar a todos también de nuevo. Pues mira, básicamente vamos a hablar de álbum tracks. ¿Por qué? Porque se le dio prioridad, ya bien mencionabas tú lo de comprar nada más 70, 80 canciones del cuarteto, se le daba prioridad a los discos sencillos, a los grandes éxitos. Y yo sí considero de que se quedaron en el tintero algunas canciones muy buenas, como esta Old Brown Shoe, inspiración de Harrison, y que es una canción que lamentablemente cuando tú hablas o cuando te preguntan, sobre todo cuando nos preguntan en la calle, oye, ¿qué canciones nos recomiendas de The Beatles? Siempre vamos a tratar de abarcar un poco más de lo ya conocido. Esta canción bastante buena y sí, lo que mencionas es bastante correcto. John Lennon no gustaba de pues, participar en las grabaciones de Harrison, sobre todo en el año de 1969, ¿no crees, Arturo? Claro que sí, y aparte es un tema que, mira, muchos lo conocimos, no tanto con el sencillo, sino cuando salió el famoso álbum azul, y estos recopilatorios que ahí la incluyeron. Eso fue algo bueno, porque si no, pues hubiera quedado perdida, así como muchas otras canciones que los fans la reconocemos, pero hay gente que no sigue al grupo más que las canciones, como acabas de decir, los éxitos, y hasta ahí. Y qué bueno que esta canción, por lo menos en este acoplado del álbum azul, digamos que se rescató. Claro. Pues mira, a mí me gustaría tomar en ese caso la palabra para hablar de otra canción lamentablemente olvidada y que apareció en el LP Help del 6 de agosto de 1965, pero que en México y en Estados Unidos anticiparon a ponerla. Aquí en México estuvo disponible únicamente en un extended play, en donde venía con otras canciones que ya comentaremos posteriormente. Se trata de You Like Me Too Much, me gustas mucho, que se grabó en una sesión de 4 horas la tarde del 17 de febrero de 1965 y únicamente les tomó 8 tomas el poderla lograr. La pista de acompañamiento tenía a George Harrison a la guitarra acústica, John Lennon en la pandereta, Paul McCartney al bajo, Ringo Starr en la batería y en la introducción aquí tenemos a George Martin. Se grabaron 2 tomas de la voz de George Harrison, se le hizo la doble pista con McCartney uniéndose en ciertos momentos y aquí aparece un instrumento bien interesante de esos que no son los comunes, la famosa pianette de Hohner, que también se había utilizado para The Night Before en el mismo álbum de Help que se había grabado ese mismo día. Es la segunda composición de George Harrison para el álbum, ya que teníamos también I Need You. Sin embargo, esta canción
pues fue grabada para la inclusión en la película, pero luego se le dejó atrás porque no pertenecía al soundtrack. Y presumiblemente esta canción hablaba sobre su relación con Patty Boyd. Y fue la tercera canción escrita por George Harrison, incluida en la discografía oficial de The Beatles, la primera siendo Don't Bother Me, I Need You fue la segunda y You Like Me Too Much la tercera. ¿Qué te parece esta canción, Tere? ¿Te gusta? A mí me gusta mucho, indudablemente, y me encanta que estemos hablando de George Harrison, por lo menos al principio de este programa. Esto es bien interesante. Fíjense en el título de la canción, You Like Me Too Much. Algo así como te gusto demasiado. Según nos acaba de decir Marco, supuestamente George escribió esta canción dedicada a Patty, con la cual se casó, y bueno, este era George Harrison, el más joven de los cuatro, e imagínense usted y imagínense ustedes, Marco y Arturo, a dónde llegó su ego cuando The Beatles finalmente alcanzaron éxito mundial. ¿Cómo se sentía este joven? Asediado, se sentía el más guapo. Hay una canción por ahí que dice If I Needed Someone, que habla del mismo ego de George, me siento guapísimo, de escribe el teléfono, tu número de teléfono en la pared por si se me ocurriera hablarte. O sea, ni siquiera te pido tu teléfono, no. Tú déjalo ahí igual en una de esas. Esto es el George Harrison de mediados de los 60 y bueno, pues esto es una maravilla ver cómo cada Beatle en sí supo, llevó a cabo esta transformación una vez que alcanzaron éxito global, pero la de George Harrison es muy interesante. Arturo. Claro que sí, estoy pensando en estas canciones de George Harrison que van quedando ahí atrás. Y al revisar esta lista, bueno, nos vamos a encontrar con varias de George. Yo creo que por eso después se fue enojando. Sus canciones quedaron como que olvidadas y son grandes canciones. Tampoco hay que denostarlas, son muy buenos temas, pero como les digo, hay canciones que van quedando en el olvido porque finalmente son muchas canciones que grabó el grupo y hay gente que ni siquiera se ocupa ya de ellas, como en el caso de la siguiente, que también curiosamente es de George Harrison. Y esto aparece en 1966 en el álbum Revolver, esta canción llamada Love You Too, una canción que ya trae toda esta influencia de la música india. Recordemos que George ya había empezado con esto del citar en el 1965 en Robert Soul, y aquí se va de lleno ya a experimentar completamente con música de la India, que sí es algo curioso porque le da ese cambio al disco Revolver. Ustedes van escuchando las canciones, llega esa y de repente, wow, es el cambio así completamente de sonido. Es una canción que George Harrison, como les digo, compuso en 1966, va para este álbum. Y curiosamente, él toca el sitar, pero también necesitaba gente que tocara instrumentos de la India, así que se junta con estas personas llamadas el Asia Music Circle para que le ayuden también a interpretar algunos instrumentos, y entre ellos está Kafi Tad, que es el que toca perdón, es Anil Bhagwat, que toca la tabla, y después también vienen otros instrumentos, pero también participa el grupo. Y como bien decía Tere, llama la atención de que tampoco aquí en una canción de George Harrison participa John Lennon. Ni siquiera John Lennon estuvo presente en la grabación, porque nada más nos encontramos con George Harrison, que toca obviamente el sitar, también toca las guitarras, toca esto que es el fustón para darle esta distorsión. Paul McCartney hace los coros y Ringo Starr simplemente toca el pandero acompañando a estos músicos de la India. Pero cierto, esta canción les da un cambio distinto al álbum Revolver, y aquí comienza esta influencia de la música india que no le va a durar mucho a George Harrison en los discos, pero aquí comienza esto, y si era algo en 1966, algo que sí daba un cambio diferente al grupo. Tere. Excelente, Love You Too, realmente un despertar, y que extrañamente George fue el único de The Beatles que vivió este cambio, apenas descubrió la filosofía de la India. Y bueno, pues ahora yo quisiera, si les parece bien, hablar de otra canción que poca gente le escucha, a pesar de que es una gran canción. Y por primera vez está escrita por John Lennon y se llama Good Night. De hecho, es la canción que cierra el álbum blanco y es la antítesis perfecta a Revolution 9,
también de John Lennon con Yoko Ono, que es la canción previa, penúltima del álbum. Good Night es una canción, amigos, que John escribió para su hijo Julian, pero como en esos momentos ya Yoko era parte de su vida y él no quería darle la satisfacción a la mamá de Julian, llamada Cynthia, de que pensara que él se preocupaba por su hijo o por ella, le pidió a Ringo que la cantara y bueno, pues fue una gran decisión realmente. En esta canción que fue grabada en junio y en julio de este año 1968, solo participaron Ringo Starr y el productor George Martin, además de una orquesta y violines, violas, violonchelos, flautas, clarinete, vibráfono, trompeta, contrabajo, arpa, así como un coro de 4 hombres y 4 mujeres que hicieron la perfecta canción de cuna para un bebé muy amado por quien quieras, por su mamá o por su papá o por quien sea, que además muy querido actualmente en el mundo y con una gran interpretación, la voz del fabuloso Ringo. Claro que sí, Tere, y este tema también es muy padre, y es precisamente el que cerra el álbum blanco. Quiero dirá un disco tan ecléctico, cerrando con un tema muy ecléctico, o sea, con toda una orquesta y muy padre lo que es esto que llaman el lullaby, ¿no? Pero nuevamente un tema de George Harrison. Como les digo, aquí en esta lista están los temas de George Harrison y esta canción que se llama It's Only Another Song, que fue grabada en 1967 en las sesiones del álbum blanco, pero lamentablemente no quedó. Simplemente escogieron otro tema para que saliera en el disco y esta quedó olvidada. Después, cuando empieza este proyecto del Yellow Submarine, se acuerdan de, pues hay una canción, ¿no? que había compuesto George, pues la agarramos. Esta y la de It's All Too Much también, de una vez que ya también se grabó, pues agarramos estas dos canciones. Y resulta que esta canción es muy interesante porque es una queja de George Harrison que tiene que ver con la editora del grupo. O sea, uno pensaría, bueno, es una canción norteña, no sé cómo muchos lo dicen, es una canción norteña, pero es un juego de palabras que tiene que ver con Another Song, que era la editora del grupo y todavía sigue siendo, si no me equivoco, que básicamente a él no le tocaba, a él y a Ringo eran pues los que estaban ahí recibiendo muy poquito dinero. Llega este momento en el cual también entra la bolsa de valores, ¿no? George Harrison dice, pues no ganamos nada, o sea, ni Ringo ni yo hemos ganado nada, e inteligentemente aquí si George Harrison hace algo, pues si no estoy ganando nada con esta editora, pues yo me pongo mi propia editora y yo manejo mis canciones, porque aquí no está pasando realmente nada con esto, o sea, se lleva el editor un buen porcentaje, Brian Epstein se lleva un buen porcentaje, Lennon y McCartney también otro, ¿y qué pasa con nosotros? Bueno, era tanto así su queja y su enojo que compuso este tema, y finalmente no quedó hasta el álbum blanco que salió a principios de 1969, pero la película sí en 1968 y se ocupó esta canción que es muy experimental. Se dice que aquí ya comenzaron todas estas mezclas de grabación y música y sonido que se encimaban, pero pues nadie la conoció hasta 1968 cuando ya los experimentos de Lennon ya habían salido publicados y esto de George se dice que fue previo, porque fue en 1967, pero pues nadie la conocía hasta 1968. Adelante. Así es, Arturo. Mira, y para cerrar este primer bloque de canciones olvidadas de The Beatles, me voy a referir a aquella canción que estuvo enlatada de las sesiones de Help y pasó a formar parte del álbum Rubber Soul. Esta canción se llama Wait y es una canción que también no es muy programada, quién sabe por qué, la verdad es que es muy buena. Ahora, la razón por la cual no se utilizó para el álbum Help no es clara. Posiblemente se omitió en favor de Dizzy Miss Lizzy, que había sido grabado específicamente para el mercado norteamericano. Cuando los Beatles decidieron que Help requería un final más adecuado que esta canción Wait. Sin embargo, cuando se vieron necesitados de una canción número 14 para Rubber Soul, le agregaron percusión, voz y guitarra adicionales para que sonara más como una grabación de The Beatles de finales de 1965. Y ahora sí, vámonos a música. Vamos a oír 3 canciones de estas 6 que les acabamos de hablar. Iniciaremos con Oh Brown Shoe,
que es realmente una gran canción. Recordemos también You Like Me Too Much y vamos a escuchar esta última a la que me acabo de referir, que se llama Wait. Adelante, ingeniero. Continuamos aquí en su emisión favorita, El Círculo Beatle. Hoy tenemos un tema bien interesante, las canciones que se han ido olvidando de The Beatles, ¿no? Para eso estamos aquí, para platicar de ellas. Y Arturo nos va a comentar de una canción que apareció en lo que serían las grabaciones de Hard Day's Night y la publicación de Something New en los Estados Unidos. Una canción que casi nadie identifica de The Beatles. Platícanos de ella, Arturo, por favor. Claro que sí, Marco, estamos hablando de When I Get Home, un tema del cual realmente no se puede decir mucho, es una grabación muy rock and rollera, dicen que inspirada en The Shirelles. Esto se grabó el 12 de junio de 1964, fueron 11 temas, digo 11 tomas las que se hicieron en ese momento, y apareció en A Hard Day's Night. Muchos lo conocimos aquí, esta canción en el disco de Yeah, 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 el original de la película Yeah, 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 así como se llamó. Y es un tema muy rock and rollero que realmente, pues creo que ni siquiera los grupos tributos se atreven a hacerla o nunca la han hecho. O quizá hay alguien que diga, no, sí la hice, este tema de When I Get Home, pero en radio yo no recuerdo haberla escuchado en algún momento así de cuando llegue a casa, quizá hace muchos años, pero después se fueron olvidando las canciones y pues prefería mejor programar a Hard Day's Night o Can't Buy Me Love que programar esta de When I Get Home. Y finalmente pues ahí quedó la canción, pero la pueden disfrutar si compran su disco de A Hard Day's Night o si tienen la versión norteamericana que se llama Something New, también ahí viene. O la música de la película Yeah, 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 ahí está cuando llegue a casa. Adelante. Es una canción que realmente no, si tú le preguntas a cualquier fan Beatle, pues va a haber muy pocos que te puedan decir la melodía, el coro, sobre todo, que es donde cambia de tiempo la canción. ¿Tú qué opinas de esta canción, Tere? Pues es una canción realmente no muy conocida, no entra dentro del gusto popular de los bitleros, porque además me parece que es una canción que se usó de relleno, que seguramente usaban tanto Lennon y McCartney, que eran los compositores de la banda, y que decidían junto con el productor George Martin qué canciones se iban a usar y cuáles tendrían que componerse de una manera rápida, pues, para poder llenar con la cuota del número de canciones. Y me gustaría que también nos platicaras acerca de otra canción Ay, olvidada. sí, yo les voy a hablar de esta maravilla llamada Savoy Truffle. Regresamos al fantástico George Harrison y esta es una canción dulce, 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 dulce. Imagínense una caja de chocolates con diferentes sabores, el chocolate de mandarina y el de mermelada y el de crema. Bueno, eso, amigos, es Savoy Truffle, una canción compuesta por George Harrison y que salió en el álbum blanco, pero además compuesta para su amigo Eric Clapton, que tenía una debilidad, los chocolates. Y según relataba George, Clapton era capaz de comprarse cajas completas de chocolates y comérselos sin problema alguno, toda la caja. Y bueno, no les cuento el número de visitas que tuvo que hacer Eric Clapton al dentista después, porque sí, efectivamente le llegó a ganar. Pero bueno, esto es como la burla, como la pequeña burla de un amigo a otro de esto es lo que te gusta y al final termina con eres lo que comes, algo así. Pues eres un chocolate, indudablemente. Muy bien, y yo les voy a platicar también de otra canción que tiene que ver con el álbum Help, que sale en Estados Unidos el 6 de agosto del 65 y que tuvo la misma historia de la canción de las que le hablé en el bloque pasado. Se llama Tell Me What You See. Es muy notable que en esta canción se usa el güiro, que lo identificamos con percusiones de música tropical. No, aquí lo tocó George Harrison. Y también fue una canción ofrecida a Richard Lester para la banda sonora de Help, pero fue rechazada. Después, Paul McCartney describió la canción como una pista de relleno, coescrita con John Lennon como una canción de trabajo. Aquí es interesante hacer notar en la letra de esta canción
que ciertas líneas recuerdan un lema religioso que había colgado en la pared de Mendips, la casa de infancia de John Lennon, que compartía con la tía Mimi y el tío George, el cual decía esto: However black the clouds may be, in time they'll pass away. Have faith and trust and you will see God's light make bright your day. Espero haberlo pronunciado bien. Y pues se cita esto casi textualmente en la letra de la canción. En la discografía mexicana no la tuvimos en un disco de larga duración hasta la salida en 1977 del álbum doble Love Songs. Se grabó nada más en 4 tomas el 18 de febrero de 1965, siendo grabada el mismo día que You've Got to Hide Your Love Away y la canción que ya no hizo el disco ni ninguna parte de la discografía, If You Got Trouble. Entonces, este es otro track interesante que muy poca gente recuerda, ¿no crees, Arturo? Claro que sí, aquí en las sesiones de este álbum quedaron muchas canciones olvidadas, pero finalmente el lado B del álbum Help también cuenta. Pero todos, si le dan vuelta al lado B, se van hacia Yesterday, que es la canción que es más famosa de ese lado, y las demás pues, salen como que olvidando. Incluso un tema como It's Only Love también por ahí como que se barre. Pero no vamos a hablar de It's Only Love, que es de John Lennon, sino otra canción de John Lennon que fue escrita en la India allá en 1968. Recuerden que cuando ellos estaban ahí con el Maharishi, pues compusieron bastantes canciones, bastantes demos que después grabarían en la casa de George Harrison, varios de ellos, y muchos se trabajaron para lo que fue el álbum blanco, y finalmente salió esta canción llamada Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey, que, bueno, esta canción tiene varias acotaciones. Según George Harrison, dice que la letra, quitando la parte del monkey, del mono, es algo que solía decirles el Maharishi en las conferencias. Cuando les decía, vamos, es una gran alegría, tómalo con calma como viene, disfrútalo. Recordemos esta parte que así dice la letra. Por su parte, John Lennon, años después, declaró que la letra tenía que ver con las críticas que le hacían hacia su relación con Yoko Ono, porque había gente que la criticaba tanto porque andaba con John, aparte también su aspecto físico de Yoko, también molestaba mucho a John, y pues también dice que la letra pues era también dedicada a esto. Y Paul decía que la parte de lo que era el monkey, lo que era el mono, pues era dedicado también a las drogas, no tenía que ver esta referencia con las drogas. Finalmente, hay que decirlo que es una de las grandes canciones rockeras que vienen dentro del álbum blanco. Tiene una energía, estas guitarras suenan tan perfectas que yo creo que mucha gente ha sido influenciada por este sonido rockero. Muchos nos volteamos a ver Helter Skelter, pero volteen también a ver este tema que es bastante bueno de John. Adelante. Pues mira, yo sabía, y perdón Marco, ya te interrumpí, rápidamente les comento, y yo esto lo leí en un libro, hubo un momento en Inglaterra que el rechazo hacia Yoko Ono fue tanto, la gente estaba tan enojada por la manera en la cual John Lennon había abandonado a Cynthia, abandonado a Julian, que en alguno de los periódicos de mayor circulación en Londres salió una caricatura de John con un chango en su hombro. Y de ahí él se inspiró para componer esta canción, que claro, al final es lo mismo, el rechazo a Yoko y un poco John diciendo, bueno, ¿y ustedes qué? Y si les parece bien, pues yo voy a hablar de una rola en este momento, que es otra de las rolas que nunca nadie casi escuche y es maravillosa. Es una canción instrumental que salió al mercado a nombre de los 4 Beatles. Esta fue grabada en septiembre de 1967 y bueno, pues se usó para la película Magical Mystery Tour. Su nombre original fue A Aerial Tour Instrumental, algo así como una gira aérea instrumental. Y bueno, pues Flying fue el único tema instrumental de The Beatles publicado por EMI, aunque en sí The Beatles tenían otras dos canciones instrumentales, Cry for a Shadow de 1961, que fue grabada en Hamburgo, y 12 Bar Original
que hace mucho no escucho y deberíamos haberla incluida, porque es muy buena realmente. Esta durante las sesiones de Robert Soul. Sí, realmente, mira, hay muchas más canciones, pero tratamos de hacer un extracto aquí que resultara atractivo, ya que estas canciones forman parte de lo que viene siendo pues la discografía oficial. Y 12 Bar pues ya viene hasta la antología. Ahora vamos a hablar como última participación de este segundo bloque de una canción bien interesante que salió en Revolver y que se llama She Said, ella dijo, ella dijo. Esta canción se inspira en una conversación influenciada por el LSD entre John Lennon y el actor Peter Fonda. Durante la gira de los Beatles por Estados Unidos en el verano del 65, alquilaron una casa en Los Ángeles y el 24 de agosto pues tuvieron ahí como huéspedes a Roger McGuinn y David Crosby de The Byrds. Todos se la pasaron en el LSD. Y llega Peter Fonda, también bajo el efecto del ácido, e intentó consolar a Harrison, que pensaba que se estaba muriendo. John Lennon recordó esto pues, en una entrevista, en la famosa entrevista de Playboy de 1980. Y dice, entre muchas otras cosas, Peter Fonda entró cuando estábamos tomando ácido y seguía acercándose a mí, sentándose a mi lado y susurrándome. Sé lo que es estar muerto. ¿Ven? Cuando se dieron cuenta de Beatles de que les faltaba una canción para terminar Revolver, pues hicieron una sesión muy rápida y muy agitada, como lo comentan aquí las personas que escribieron esta nota, que duró 9 horas el 21 de junio de 1966. Ensayaron la canción más de 25 veces y luego grabaron 3 tomas de la pista rítmica. Y si no les parece mal, amigos del Círculo Beatle, Tere y Arturo, vámonos a música. Vámonos precisamente a recordar estas canciones que ya se están olvidando del catálogo Beatle. Vamos a arrancar con esa de When I Get Home, para que si no la conocen nuestros amigos, pues la conozcan y los que sí la conozcan la recuerden. Y ahora sí me digan cómo va el coro de la parte intermedia. Flying, vámonos todos a volar con ese instrumental del Magical Mystery Tour. Y Tell Me What You See, que es una canción que merecía mejor suerte. Y si, pues ya el ingeniero, ya las tiene el ingeniero, perfecto, ya me está haciendo la seña. Vámonos a música. Y amigos, iniciamos el tercer y último bloque de esta emisión, El Círculo Beatle. Y como siempre, no queremos cerrar el programa. Definitivamente no. No nos queremos ir. Queremos quedarnos con ustedes, pues aquí a las 2 de la mañana, y si fuera posible. Sin embargo, lo que sí les prometemos es que vamos a regresar en una semana aquí en El Círculo Beatle con grandes temas beatleros. Y bueno, pues por lo pronto vamos a escuchar, todos nosotros vamos a comentarles a ustedes canciones que no son muy conocidas de The Beatles, que no fueron programadas en la radio por cuestiones de dinero o por cuestiones de que simplemente no fueron del gusto de quien seleccionó el catálogo de The Beatles que se iba a transmitir. Y bueno, pues, ¿quién quiere empezar? Pues si quieren, yo empiezo con una canción que data de 1963. Esta canción es parte del disco With the Beatles que sale a la venta el 22 de noviembre de 1963. Aquí en México la tuvimos en febrero de 64 en aquel legendario Conozca de Beatles que era el Musart D892 y Capitol LEM y SLEM 007, dependiendo si era monaural o estéreo. La canción en turno se llama Little Child. Muchas personas tampoco la recuerdan muy bien. Y aunque se escribió pensando en Ringo Starr, se grabó con John y Paul haciendo las voces. Bueno, según Paul McCartney, Little Child se inspiró en parte en el cantante folk de los años 50, Elton Hayes. Y pues tiene ciertas remembranzas con la melodía de Whistle My Love, que apareció en Robin Hood de Walt Disney de 1952. Esta canción nunca formó parte de las canciones que tocaban en vivo de Beatles y tardó mucho tiempo en llegar al estudio, aunque lo grabaron en tres sesiones en Abbey Road,
pues realmente en 2 tomas, el 11 de septiembre del 63, y al día siguiente se aventaron nada más 16 tomas más, con las sobregrabaciones de armónica y piano. Y a pesar de dedicar una cantidad considerable de tiempo a esta canción, para los estándares de 1963, pues la canción suena espontánea y a veces un poco descuidada. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gusta Little Child? Sí, claro. Es una canción también, curiosamente, de estas que están olvidadas. La podemos escuchar en el álbum Past Masters, ahí se rescató. Todos estos lados B del grupo que se publicaron en los sencillos, pues gracias que los Past Masters por ahí rescataron estos temas y los vas oyendo y dices qué buena canción, pero pues, lástima que pues no quedaron ahí. Pero sí es muy buena canción. Creo que la discografía norteamericana en algún momento pues les da su justo valor y las metió dentro de los álbumes, pero los ingleses sí las tenían ahí, digamos que relegadas, y son buenas canciones, no son las grandes canciones que se quedan grabadas, pero vaya, muchos grupos quisieran grabar un tema como Little Child y tenerlo en su discografía, y les aseguro que sería un gran éxito. Tere. Sí, Arturo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una canción que es notoriamente típica del inicio de The Beatles, del tipo de canciones que ellos interpretaban. Debe de estar, por supuesto, en toda la audioteca de cada uno de los Beatleros. Indudablemente, tal vez no sea del gusto de la mayoría de las personas, pero bueno, hay que escucharla, hay que entenderla. Y si les parece bien, yo voy a hablar ahora de otra maravilla que se llama You Know My Name, Look Up the Number. Está escrita por Lennon y McCartney y grabada en junio de 1967. Bueno, pues ¿quién estuvo ahí? Estuvieron todos. Estuvo John, estuvo Paul, George, Ringo, Maud Evans, que estuvo en la grabación con una cubeta con las dos manos llena de grava, de piedritas de grava que movía rítmicamente para complementar la interpretación, entre comillas, de The Beatles. Y también estuvo Brian Jones, interesante, muy interesante, de The Rolling Stones, quien se encargó del saxofón. Bueno, ustedes, amigos, ustedes, Marco y Arturo, van a escuchar cualquier cantidad de cosas de esta espectacular canción, You Know My Name, Look Up My Number. Lo importante a saber es, uno, John se inspiró en el eslogan de un directorio telefónico. ¿Se acuerdan de la sección amarilla, esa que nos llegaba impresa en un libro grueso a nuestras casas? Bueno, un directorio similar de la ciudad de Londres. Y bueno, pues el eslogan de la compañía telefónica de la casa de Paul decía, You Know My Name, Look Up My Number. Entonces esa fue la inspiración. Lo segundo a decir de esta canción es que estaban totalmente high, totalmente llenos de LSD, de heroína, de lo que se les ocurra, de cocaína, de mota, de lo que se les ocurra. Estaban realmente viajados todos. Entonces están ustedes escuchando cómo genios de la música funcionan cuando están totalmente drogados, y a mí en lo personal me parece fantástico. Mira, es Claro bien que sí, Tere. interesante. Perdón, Bueno, adelante, no, rápidamente. Tanto es la confusión de esta canción, déjenme comentarles, que cuando sale publicada en el álbum Rarities, aquí comienza también algo curioso. La canción se llama You Know My Name, Look Up the Number, pero se equivocaron en la letra y le pusieron You Know My Name, Look Up My Number. Y por años esta confusión se fue dando. Yo recuerdo que teníamos un colaborador que siempre nos corregía porque decíamos la versión que venía en el álbum Rarities, que era You Know My Name, Look Up My Number, por más su disco gris, la versión norteamericana es donde se equivocaron con el nombre y nos corregían, nos decían, no, You Know My Name, Look Up the Number, no My Number. Pero pues así apareció en Estados Unidos y les apuesto que mucha gente que compró su disco todavía sigue pensando en la canción que se llama así, Look Up My Number y no Look Up the Number. Adelante, Marco.
No, pues a mí me llama la atención de que esta es una de las canciones más extrañas, sin duda, que The Beatles tengan en su catálogo, pero también es bien interesante hacerle señalar a los amigos de que hay 5 partes en esta canción, porque la canción de ninguna manera termina como empieza. Y se pueden distinguir varias partes, entre ellas la que parece la entrada a un club nocturno, la parte final que es la sensacional y que interviene Brian Jones en el saxofón, pero también hay muchas cosas que pues no lo hacen un éxito comercial de la radio AM de ese entonces. A mí me llama la atención también, aparte de lo que tú mencionas, de que no fue utilizada en la edición inglesa de Rarities, perdón, la edición norteamericana de Rarities, cuando esta canción no apareció en ningún lado, tampoco fue incluida en ese disco. Y me gustaría escuchar qué canción nos traes tú, Arturo, para continuar con este bloque. Pues continuamos con George Harrison. George Harrison, de veras, Para variar. no se incluía, no se están olvidando. Pero esto es un tema muy extraño. Vamos a hablar de Within You, Without You, un tema que se incluyó en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Cuando le dábamos la vuelta al disco, la primera canción que nos encontrábamos ahí en el lado B era precisamente este tema de George Harrison, que es completamente de música india, igual que Love You Too, también estaba, ahora sí que con estas melodías. Y algo curioso que también lo platicaré en la siguiente canción cuando me toque hablar de ella, es que ninguno de los otros 3 Beatles participa en la grabación, simplemente George Harrison con otros músicos de igualmente también de este círculo de músicos de la India, tocando los instrumentos y finalmente haciendo esto, que debo reconocer que cuando platicas con la gente, con fans o no fans, siempre este tema se lo pasan de largo. O sea, empieza el lado B y pues mejor me brinco a When I'm 64, ¿no? Porque es raro. George Harrison, hay que aclarar que estas canciones que hizo, que en realidad no fueron muchas, siempre se asocia a George Harrison con la música de la India, como con este tema, por ejemplo, de Within You, Without You. Se refieren a es que la música de la India influenció a George Harrison, pero si se dan cuenta, ya hablamos de Love You Too, estamos hablando de Within You, Without You, que apareció en el Sgt. Pepper, y nos falta una. Y esas fueron las 3 canciones que George Harrison, pues básicamente fue influenciado por la música de la India, y después de eso, déjenme decirle, amigos, ya no hubo otra canción, a menos que yo conozca, que fue pues con este tipo de melodía. Tere. Efectivamente, esto era un periodo en la vida de George que duró muchísimos años. Y ahora yo les quiero platicar de la canción Long, 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 incluida en el álbum blanco, una de las canciones menos valoradas de George, porque esta sí conlleva todo lo que George Harrison le quiso decir a el nuevo dios Krishna, que reinaba ya su existencia y su vida, pues lo largo que había sido su camino sin encontrarlo y el número de lágrimas que había derramado por no tener la felicidad de estar ahora venerándolo. Esta canción, Long, 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 indudablemente sí es un himno, un himno religioso que, como suele suceder con muchos himnos religiosos, pues no son del agrado de la gente, porque no toda la gente usualmente tiene la misma religión que tiene uno. Eso sí, unos años después, George haya otro himno religioso, sí aceptado a nivel global, My Sweet Lord, pero pasarían muchas cosas en su vida antes de que eso sucediera. Bien, pues yo continúo entonces también con la descripción de estas canciones que se quedaron de alguna manera en el tintero y me voy a una que es todavía un poquito más conocida. Me refiero a Dr. Robert, que aparece en Inglaterra el 5 de agosto del 66 en Revolver, pero 2 meses anteriores ya la teníamos disponible aquí en México y en los Estados Unidos en general, pues en aquel famoso disco acoplado, casi podríamos decir,
Yesterday and Today, un disco muy polémico por el tema de la portada y todo lo que ustedes quieran y que hemos platicado en otras ocasiones. Pero a mí me gustaría darles el contexto histórico de Dr. Robert. Pues se destacó esta canción por contener las primeras referencias explícitas de debidos a las drogas. En el momento de su lanzamiento pasaron totalmente desapercibidas. Lennon dijo que Dr. Robert era una canción autobiográfica, pero también muchas otras personas pensaban que este médico era real y, bueno, era, perdón, un alias del comerciante de arte Robert Fraser, pero realmente se escribió sobre el doctor Robert Freeman, que dirigía una discreta clínica en la calle 78 de Manhattan. Conocido como el doctor Robert o el Gran Padre Blanco, Freeman tenía fama de administrar inyecciones de vitamina B12 que contenían grandes dosis de anfetaminas, principalmente a neoyorquinos adinerados. Se corrió la voz de que pues, era bastante generoso con las recetas y finalmente llegó a Lennon y McCartney en uno de sus viajes a los Estados Unidos. Quiero decirles que esta canción se grabó en 7 tomas en un solo día, el 17 de abril de 1966, y las voces se agregaron 2 días después. ¿Qué tal está Dr. Robert? A mí es una canción que siempre me ha parecido muy agradable. Indudablemente lo es. Y sí, un doctor que ponía heroína en los cubitos de azúcar y bueno, pues lograba que sus pacientes viajaran a niveles impensados Un totalmente. doctor Feelgood, totalmente. Exacto. Arthur. Claro que sí, y bueno, vamos a hablar de este tema. En los bloques pasados hablé de Love You Too, Within You, Without You, estos temas que tienen que ver con esta influencia de la música india y también de la filosofía de la India, del hinduismo con George Harrison. Pues vamos al tercero. Pasamos de 1966 con Revolver a 1967 con Within You, Without You y vámonos a 1968 ahora con The Inner Light. Otra canción que déjenme decirles que al igual que Within You, Without You, ninguno de los otros tres, ni Ringo, ni Paul, ni John estuvieron presentes en la grabación, sino que esto salió del proyecto Wonderworld Music que tenía George Harrison, que empezó con estos experimentos también musicales. Recordemos que George tenía esta inquietud, al igual que Lennon, que también hizo sus propios proyectos dentro de todavía cuando estaba con el grupo. Y aquí, si tienen la oportunidad de escuchar Wonderworld Music, se van a encontrar con este tema de Inner Light, pero en una versión instrumental. Llegaba el momento en el cual tenían que sacar un sencillo. Lady Madonna iba a ser la cara A de este sencillo, necesitaban una cara B. George Harrison aportó una canción que fue precisamente de Inner Light, pero pues necesitaba también ponerle voz al tema. Así que lo que hizo fue trasladar esta canción que se grabó, por cierto, en Bombay, no se grabó en Europa, ni en Inglaterra, ni en Francia, sino fue en Bombay donde George con todo digamos que ya toda esta influencia precisamente también de Ravi Shankar, que ya empezaba también a enseñarle a tocar el sitar, bueno, regresa a los estudios, graba la voz, todavía modifica un poco la canción para que quede de Inner Light. Y como les dije, ni siquiera ni John, ni Paul, ni Ringo estuvieron presentes en esta grabación. Y esto me hizo pensar en lo que nos decía Ted en un principio y que no nos habíamos puesto a pensar en ello, de que por lo regular en las grabaciones de George Harrison ya hacia finales ya de los 60 ya no estaba John Lennon presente y a veces ni siquiera los otros, pero finalmente así George logró sacar esta gran canción que es de mis favoritas. De las tres, debo decir que es mi favorita, y si tienen la oportunidad de escucharla en el álbum Love, que fue de este musical de Cirque du Soleil, se van a dar cuenta de la manera en la cual despliegan todos los instrumentos que se usaron ahí. Hay incluso por ahí un violín que lo van a disfrutar mucho en esta versión que viene en el álbum Love. Pero también esta canción la pueden encontrar gracias al Past Masters, que ahí están recopiladas todos los lados B de estos sencillos. Y también creo que también por ahí aparecen el Rarities, aunque sí, pues era una canción Rarity, pero ya en un álbum dentro de la discografía oficial de ellos, no acoplado, pues nunca salió. Siempre fue un lado B, así como ocurrió con muchos de los sencillos. Adelante. Pues tiene partes de letra del I Ching, ¿no? Esa es también una referencia interesante para The Inner Light, pero creo que ya nos tenemos que ir, ya estoy viendo el reloj. Jefa Bitlera, Tere Chacón, ¿es cierto? ¿Ya nos tenemos que ir?
Efectivamente, Marco Arturo, es momento de cerrar el programa, pero por supuesto, tú sabes que te esperamos exactamente en 8 días aquí en SBS Radio y también en YouTube. Tenemos la transmisión de esta emisión, claro, sin la música, pero con todos los comentarios nuestros. Esperamos tus comentarios y, por supuesto, cualquier mensaje que quieras hacernos llegar lo puedes hacer a través de nuestras redes. Tenemos Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok, YouTube. Te esperamos. Y sí, ya nos vamos. Gracias, Arturo. Gracias, Tere, gracias, Marco, a la gente que nos escuchó con estas canciones que se programan poco, pero aquí en SBS Radio la estamos programando, así que las pueden disfrutar. Quédense con la programación de esta estación, SBS Radio, y nos escuchamos la próxima semana aquí en el Círculo Vivo. Gracias, Marco. Bueno, pues yo me despido también. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Arturo, por permitirme estar aquí en la mesa y gracias a ustedes, amigos de SBS Radio del Círculo Beatle, por su preferencia. Ya saben, nada más lo van a encontrar aquí. Y antes de despedirme, voy a anunciar las 3 canciones con las que nos vamos. Vámonos con esta de Inner Light, vale la pena recordarla, también es una de mis favoritas. You Know My Name y todas estas 5 partes las van a identificar ustedes, amigos. Y Long, 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 vamos a despedirnos así como se despedía el lado 3 del álbum blanco. Adelante, Tere. Gracias. Pues amigos, tal como dije, nos vemos en una semana. Yo estoy muy contenta de haber estado aquí. Soy Tere Chacón y esto fue El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle.